Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este día, martes 16 de septiembre, la palabra de Dios desde la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida, ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. Y así continúa, queridos amigos, esta invitación que le está haciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, él es un jovencito y por lo tanto, hoy cuaponana llevan ella para las características, la tendo taisharamo. Y en este sentido es tan importante lo que nos dice también para nosotros. La Yayapovana, en primer lugar, dice sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario, apto para la enseñanza. Porque cada uno ya tiene función educativa siempre en cualquiera de los ámbitos. Cuando estamos en el trabajo, y ciertamente que educamos a las personas también que trabajan con nosotros, en el puesto y en el lugar que nos encontramos, de acuerdo a esa habilidad y de acuerdo a esa riqueza que el Señor nos ha dado como don. Vea, número 1. Por otra parte, queridos amigos, dice que también tiene que ser una persona que no sea afecto a la bebida. Lleva la Icaúa, la Iyapúa y todas esas cosas, queridos hermanos, siempre de lo esencial y de lo fundamental que el Señor nos pide para una vida cristiana seria. Al mismo tiempo, dice, uno tiene que ser indulgente, ser amigo, ¿verdad? Acercarse, ayudar al que necesita, enemigo de las peleas justamente y desinteresado. Desinteresado la ñamaña ponana y allá esa ponana, otro hay enemigo de las querellas, porque están en las casas solamente problemas, ya posee la problema las apisabe. Todas estas cosas, queridos amigos, nos enseña hoy la palabra de Dios y tenemos que procurar también nosotros esforzarnos y luchar para poder llevar adelante una comunidad, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro país, nuestra nación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.